Producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte otra vez. Gracias a Dios es jueves, te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. El Señor te bendiga. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo de aquí a las 7 de la tarde, si el Señor lo permite, para compartir un poquito de la palabra de Dios. Me acompaña como los últimos jueves mi hermano Héctor Marfil y él ya está listo para recibir tu llamada, para recibir tus comentarios. Y para eso te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Son los números que tú ya conoces. Otra vez, 8375-5051 y el 8375-5055. Por si quieres comunicarte con nosotros. Si quieres mandarnos un mensaje, si quieres mandarnos un correo, nuestro correo es volviendo_a_hotmail.com. Te lo repito, es volviendo_a_hotmail.com. Mi número de celular también, por si quieres mandarnos un mensaje de texto o un WhatsApp, es el 818-252-8607. 818-252-8607. También puedes visitar nuestra página de internet, que es www.volviendoalapalabra.com, y puedes buscarnos en Facebook también como Volviendo a la Palabra. Así que vamos a estar esperando tu llamada o tu mensaje y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a seguir, de hecho, con el tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablamos un poquito del papado en general, esperando México, la visita del Papa que comienza mañana. Por eso hablamos un poquito de esto, del Papa, del papado de la Iglesia Católica. Y lo que hicimos es, como siempre, ir a la Biblia y ver cómo dice la Biblia que está formada la Iglesia de Cristo. Y vimos que la Biblia habla de una iglesia, sí, como un edificio, pero fundado primero en Jesucristo. Él es la roca. La Biblia dice que Él es la piedra angular. Y dice en 1 Corintios 3:11 que nadie puede cambiar la base. Nadie puede poner otra roca más que la que ya está puesta, que es Cristo Jesús. Él es la base. Dice Efesios 1:22 que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, está hablando de Jesucristo, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, nadie más. Después dice la Biblia, después de Jesús, así como un edificio, ahora sí le siguen los apóstoles, pero no los actuales. Esos que se nombran a sí mismos apóstoles no están hablando de esos. Tampoco de los sucesores de apóstoles. Eso no existe en la Biblia. La Biblia solo habla de 12 apóstoles. Dice Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14 dice que el muro de la ciudad, está hablando de la ciudad santa, de la Nueva Jerusalén, dice que tiene 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, no hay más. Si te fijas, la forma en que está escrito es exclusiva. Está diciendo que solo hay 12 apóstoles, no hay más. La Biblia no habla de apóstoles actuales, ni tampoco de sucesores de tales apóstoles. Por más que algunos digan, por más que algunos quieran envolverte, yo lo que quiero es que descubras cómo lo haces, cómo lo hacen, que disciernas lo mejor que alguien pudiese aprender. No es que yo te enseñara o alguien cada tema por tema, sino que aprendas a discernir, que aprendas a usar la Biblia correctamente y que aprendas a descubrir cuando alguien la está usando incorrectamente. Acuérdate que hemos hablado que todos usan la Biblia. Como los del martes enseñan que la Biblia sí habla de sucesores. ¿Dónde? Mira, donde el Señor le dijo a Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Dicen, eso quiere decir que habrá sucesores.
y decimos ok y decimos amén y nos convencen tan pronto. Ah, sí, porque las llaves se las tiene que pasar a alguien, ¿no? O a poco el cielo se va a quedar sin llaves y etcétera, etcétera. Puros engaños. ¿Dónde dice que habrá sucesores? De eso hemos hablado, de cómo usan la Biblia. No tengo nada contra ellos. La Biblia dice en Efesios 6 que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Ellos también están engañados y lo que hacen es engañar a los demás. Hablamos la semana pasada de esto, de cómo está formada la iglesia, lo que dice la Biblia de esto, que Jesucristo es la roca y que después vienen los apóstoles, no solo Pedro, sino los 12 apóstoles, pero la cabeza es Cristo. Después dice Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando de estos, de los 12, a otros profetas, que es el ministerio que ya cesó. Como dice la Biblia, cuando venga lo completo, que lo completo se refiere a la Biblia. Y después de la Biblia, ahora sí, evangelistas y pastores y maestros. Esto es lo que hay para nosotros. La Biblia, pastores y maestros. Pastores y maestros, que es lo mismo que obispos y ancianos. Pero hasta ahí, un obispo es un pastor actual. No es un sucesor de aquellos apóstoles y mucho menos de Cristo. ¿De dónde sacaron eso? Eso no está en la Biblia. Lo que vimos en la Biblia es que se ve que cada que fundaban una iglesia, sí establecían ancianos u obispos, que es lo mismo. Pero un anciano de ancianos, un obispo de obispos, ¿de dónde sacaron eso? Pedro mismo dice en 2 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos. No anciano de ancianos, igual. No mayor ni menor, igual. Y este es el que dicen que es el primer papa. La iglesia dice que el obispo de Roma es el papá, como el papá de todos los demás obispos. Pero no es todo lo que la iglesia católica dice de él. Hoy vamos a ver algunas otras cosas, algunos otros títulos que le dan a este hombre. Para comenzar, le dicen el Santo Padre. La semana pasada terminamos con esto. Hoy vamos a verlo un poco más despacio. Dice en Mateo 23:9. Mateo 23:9. Ojalá y tengas la Biblia ahí contigo y ojalá puedas tomar nota. Si no, el programa se está grabando. Por si quieres alguna copia, igual llámanos, déjanos tus datos y te lo hacemos llegar. Mateo 23:9 dice, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Y casualmente, ¿cuál es el nombre que le dan al Papa? Santo Padre. Y la Biblia dice que no, pero ellos dicen, no, sí se puede. Y salen con cosas, hermano, lo que quiero es que pongas atención cada que los escuches. Cosas tan, abusan de tu inteligencia, pero aún así engañan a muchos. Toda la semana escuché cosas sobre este pasaje, argumentos tan inocentes, tan torcidos, pero lo creen. Lo creen los que lo escuchan y lo creen los que lo predican. Por ejemplo, sobre esto que dice, no llamen a nadie Padre. Acuérdate lo que hacen, por ejemplo, cuando hablamos de las imágenes. Les dices, es pecado, y salen con tonterías como, bueno, entonces los billetes son pecado. Bueno, entonces las fotos son pecado. No son pecado, no. Entonces las imágenes tampoco lo son. Y te convencen tan pronto. Con este pasaje pasa lo mismo. Aquí dicen, Jesús dijo que no llamen a nadie Padre. Y dicen, ¿y cómo le dices a tu progenitor? Padre, ¿ves? Según ellos, ya lo echamos por tierra, ¿ves? O te dan versos donde la Biblia usa la palabra Padre. Por ejemplo, en Génesis 22:7 dice, Isaac rompió el silencio y le dijo a su padre Abraham, Padre, ¿ves? ¿Ves cómo sí se puede usar la palabra Padre? Y luego les dices, no, pero estamos hablando de padre espiritual. Y dice, no, bueno, también se puede padre espiritual. Mira, por ejemplo, en Romanos 4:16. Romanos 4:16. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley,
mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, ¿ves? Santiago 2:21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? ¿Ves? Y hay más versículos. Dicen, ¿ves? Ya, sí podemos llamarnos padres. Y ya, según ellos creen que lo echaron por tierra. Y la gente se lo cree y se lo traga. Pero lo importante es, ¿qué quiso decir Jesús en Mateo 23? ¿Qué quiso decir Jesucristo en este pasaje? Eso es lo importante. Sigamos leyendo. O leamos desde un poquito antes. Mateo 23:2. Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran estos? Se supone que eran los maestros, los que enseñaban la ley. ¿Cómo eran ellos? Mira cómo nos lo va a decir aquí. 23:3. Todo lo que digan que guardéis, guárdalo y hazlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las mueven. 23:5 de Mateo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Es decir, eran orgullosos, eran vanidosos. Dice aquí enseguida, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Es decir, les gustaban los títulos, les gustaban sentirse importantes, que les dijeran rabí, maestro. Así eran estos fariseos. En Mateo 6:5 dice, tú cuando ores no seas como estos hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres. Mateo 23:8, sigamos en Mateo 23. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero fíjate lo que dijo, está hablándole a los discípulos. Dice, mira miras a los fariseos, cómo les encanta que les digan maestro, cómo les encanta que les digan, ay doctor, cómo les encanta que le digan padre. Dice, ustedes no sean así. Aquí a los que les está hablando está incluido Pedro, el que dicen que es el primer papa. Dice, ustedes no quieran que les llamen así. Todos vosotros sois hermanos. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos la semana pasada? No hay unciones especiales, no hay unciones diferentes, no hay niveles de cristianos. Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es el Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, es decir, el que se pone títulos, el que se siente mayor que los demás, ese será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. De eso trata el pasaje, de la humildad que debe de tener el siervo de Dios y de la soberbia que tenían los fariseos. Y dice, tú no seas como ellos, no te pongas títulos, no les llames padre, ni quieras que a ti te llamen padre ni maestro. Y casualmente es el título que se ponen en la Iglesia Católica. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De eso trata el pasaje. De eso trata el pasaje. Y hay católicos que así lo interpretan. Lo que Jesús está atacando es la soberbia. Pero el pasaje habla de una señal de soberbia cuando los maestros de la palabra se hacían llamar padres. Eso es lo que habla el pasaje. Es una señal de soberbia. No quieras que te llamen maestro y no quieras que te llamen padre. Y aquí tenemos a uno que no solo se hace llamar padre,
sino Santo Padre, hazme el favor. Es precisamente lo que atacó Cristo. El sentirse superior a los demás, el creerse superior a los demás. Santo Padre, obispo de obispos. No hay unciones diferentes. La Biblia dice, el que quiera ser primero debe ser último. Eso es lo que enseñó Jesús. Jesús lavó los pies de los discípulos. Humildad. Jesucristo dijo, ser humilde y manso como yo. Pero eso es lo que menos tiene el obispo de Roma, el Papa y la iglesia en general. Humildad. La pregunta es, ¿ese es el representante de Cristo en la tierra? Este es otro título que le dan, yo creo que tú lo has escuchado. Es el vicario de Cristo, ¿no? ¿Sabes lo que significa vicario? Búscalo en los diccionarios. Viene del latín. Dice, es la persona que hace las veces de otra, sustituyéndola en sus funciones con el mismo poder y con las mismas facultades. Esto está en un diccionario común, en el Larousse. El diccionario de la Real Academia dice lo mismo. Es la persona que hace las veces de otra con el poder y las facultades de esa otra persona. La sustituye. Eso es lo que significa vicario. Sustituto. ¿Te das cuenta? Ese es uno de los títulos que le dan. Vicario, es decir, el sustituto de Cristo. Y esto dice la iglesia en su catecismo. En el catecismo de la iglesia, en el párrafo 882, dice la iglesia, el Papa, el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de todos los fieles. El pontífice romano tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, tiene la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer con toda libertad. Es el vicario según ellos. En el catecismo, en el 936, yo no sé si eres católico, si siquiera conoces el catecismo. Ahí está lo que la Iglesia Católica cree. Dice en el 936, el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia, le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, el sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, es el vicario de Cristo y el pastor de la iglesia universal en la tierra. Ellos dicen que es el vicario, y vicario significa esto, el que hace las veces de alguien. En este caso, el vicario de Cristo es el que hace las veces de Cristo, con todas sus funciones, con todo, con el mismo poder y con las mismas facultades. Él es el sustituto, eso es lo que significa ser vicario de Cristo, es el sustituto. Ahora, claro que se sustituye a alguien cuando éste no está. ¿Cómo vamos a sustituir a alguien que todavía está? Y ahí es el primer error, ¿no? Porque Jesucristo prometió estar con nosotros. En Mateo 28:20 da la promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí. Entonces, ¿por qué necesitaríamos a un sustituto? Si Él está, es ilógico. Es ilógico sustituir a alguien que aún está. Si creemos en Cristo, si creemos en Jesús, creemos en sus promesas. Creemos en la omnipresencia divina. Dice en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Si ahí está Jesucristo, esa es su promesa. ¿Para qué necesitamos un sustituto? Si Jesucristo está, Jesucristo prometió estar, Jesucristo prometió. En Mateo 6:6 dice, tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está, ahí está, en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero dice que ahí está. El Padre está ahí. Cuando tú cierras la puerta, cuando tú te pones de rodillas en tu casa, el Padre está ahí. Entonces, si Él promete estar, ¿cómo que va a dejar un sustituto? No necesita sustitutos. No necesita un vicario. Él está en funciones todavía. Él está con nosotros todavía. Decían estos maestros del martes que podemos confesarnos ante el sacerdote y decían que ir directo a Dios no lo ibas a encontrar en ningún lado. Yo no sé si tú los escuchaste. Eso es lo que dijeron. Pero mira lo que dijo Jesús. Mira lo que dijo Jesús. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. ¿A quién le crees tú? ¿A los maestros o a la palabra? A la palabra de Dios. ¿A quién le crees? Al que dice, no puedes ir al Padre, tienes que ir a los santos, tienes que ir, confiésate ante el hombre. O a Jesucristo que dijo, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y el Padre está ahí en lo secreto. Y oye, pero lo dijimos en cuanto a confesar. La oración que nos enseñó Jesucristo está ahí enseguidita y dice que le digas al Padre, no dice a nadie más. De hecho nos enseña a orar el Padre Nuestro y dice que le digas al Padre, perdona nuestras ofensas, pídele perdón a Él, confiésate ante Él. ¿A quién ofendiste cuando pecas? A Él. ¿Cómo le vas a pedir perdón a alguien más? Él prometió estar. Él dice, todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Dice por todo Juan 14, por todo Juan 15, lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia sí habla de personas que actúan en nombre de Cristo, pero actuar en nombre de Cristo es diferente a ser vicario. Además, estas promesas son para todos sus hijos. La Biblia no habla de una casta especial como propone y cree la Iglesia Católica. La Biblia no habla de eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice igual en el Catecismo, hablando de la ordenación de sacerdotes, dice este sacramento, es decir, la ordenación de sacerdotes, dice, configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su iglesia. Por la ordenación reciben la capacidad de actuar como representantes de Cristo. Dicen cuando son ordenados sacerdotes, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice en 2 de Corintios 5, 17. Ahí adelantito dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Y está hablando al cristiano en general. La Biblia lo que enseña a todo el cristiano, a todo el que ha entregado su vida a Cristo es, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en aquel que ha creído en Cristo, el Espíritu de Dios. Y ese es el único vicario de Cristo, el Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Jesús. No se quedarán solos, les voy a enviar otro consolador. Ese es el vicario. El Espíritu Santo. Dijo Jesús, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ese es el único vicario de Cristo, el Espíritu Santo. Si es que ni Santo Padre, ni Papa, ni vicario de Cristo, eso no es bíblico. Pero además, hoy quiero hablarte de otra cosa. Vamos a suponer, suponiendo, escúchalo bien, suponiendo
Bueno, antes te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. Te decía, hoy quiero ir un poquito más allá, suponiendo que Jesús sí hubiese establecido sustitutos, suponiendo que encontraras en la Biblia un versículo que deja ahí como que ver, oye, mira las llaves, oye, sí se iban a traspasar, ok, pero ¿cómo sería ese sustituto? Tendría que ser como Cristo. Yo te pregunto, ¿el Papa es parecido a Cristo? Hoy más que nunca tú pon atención a la visita a México que comienza mañana. Checa su visita. Checa cómo viaja el Papa. Checa dónde se hospeda el Papa. ¿Sabes cuánto le va a costar a México la visita del Papa? ¿Imaginas tú a Jesús haciendo eso? Checa todo eso. Checa todo eso, aunque la Biblia diera razón para un sustituto. ¿A poco se parece a aquel que sustituyó? ¿Cómo es la iglesia de hoy? Es riquísima. Es riquísima. ¿Te has enterado cuánto dinero paga la Iglesia Católica por el silencio de los que las demandan de haber sido abusados de menores? La iglesia es millonaria. El Papa también lo es. ¿Y Cristo cómo era? Dice en Mateo 8:20. Mateo 8:20 Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Este es al que según ellos sustituyen. El primer papa, según ellos, mira lo que dijo en Hechos 3:6. Es Pedro hablando. Y dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero dijo, no tengo ni plata ni oro. ¿Te das cuenta? Se han necesitado siglos de mentiras para hoy llegar a la teoría de que aquel Señor Jesús que no tenía dónde recostar su cabeza, que vivió en la pobreza y fue crucificado sin ropas, ahora es representado por un pontífice que es dueño de más de un palacio, que es dueño de 1,100 aposentos, están ahí dentro de este palacio, que es sustituido por a quien lo atienden día y noche innumerables sirvientes. ¿Te acuerdas hace poquito que se armó ahí un escándalo porque hubo un sirviente, un mayordomo que andaba publicando cosas? Tiene mayordomos, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, tú puedes creer que Cristo haya transferido a Pedro y después a los papas toda esa pompa, todo ese lujo que ellos no conocieron. Es absurdo. ¿Has visto cómo visten los papas? ¿Imaginas cómo vistió Cristo? Hay un libro católico autorizado por la Iglesia Católica que se llama Anécdotas Papales. Puedes buscarlo ahí en internet. Ahí mismo se cuenta una historia del Papa León X en el año 1520. Él estaba en lo que dicen la silla de San Pedro y un día recibió a un príncipe a quien después de la audiencia, después de la plática, fue a mostrarle los tesoros del Vaticano. Y el príncipe estaba lleno de admiración. Había cuadros preciosos, había cosas de oro, había estatuas de mármol. Todos los tesoros se los mostró. Y dijo el Papa León X, ¿verdad que yo no puedo decir como San Pedro, no tengo oro ni plata? Y lo decía en son de burla. El Papa León X, ¿verdad que yo no puedo decir como San Pedro, no tengo oro ni plata? Y el príncipe le dijo, así es, Santo Padre, pero tampoco puedes decir, como dijo al paralítico, levántate y anda. Eso está ahí en un libro católico. La pregunta sigue siendo así. ¿Así sería el representante de Cristo? Yo quiero darte hoy el beneficio de la duda.
Sí, sí se iban a pasar las llaves. Sí, sí iba a haber sucesores. Así era, así tenía que ser el sucesor. Así sería la iglesia que Cristo fundó, una iglesia rica, una iglesia millonaria, acusados de lavar dinero. Una iglesia que patrocina fabricaciones de armas. El Papa por mucho tiempo fue coronado con una corona, una tiara, con no solo una, sino con 3 coronas de oro. ¿Imaginas eso? Todos los ornamentos papales están llenos de ostentación, de poderío. Cuando Jesús le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Mientras tanto, los papas visten como reyes, comen como reyes, son tratados como reyes, y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. No tiene nada que ver uno con el otro. Es verdad que hoy ya no usan esa tiara con las 3 coronas. La dejaron de usar en el año 1963, cuando el Papa Paulo VI dice, en un dramático gesto de humildad, según un documento vaticano, decide abandonar tan impertinente y antievangélica manifestación. Y el Vaticano se maravilla en ese documento y dice, wow, súper humilde, este Papa hizo bien. Sí, pero ¿y los demás? Los que les gustaba ser coronados, los que usaban 3 coronas, ¿ellos estaban equivocados o está equivocado este que no las quiso usar? ¿Cuál de los dos no es infalible? Porque dicen que el Papa es infalible y no se puede equivocar. Tú mira la visita del Papa. Todos los que se acerquen a saludarle, le besan la mano, le besan el anillo. Muchos se le arrodillan por el amor de Dios. En la Biblia se ve a Pedro cuando se le arrodilló Cornelio en Hechos 10. Pedro lo levantó y le dijo, levántate, porque yo soy hombre como tú, igual que tú. No dejó que se le arrodillaran, no dejó que lo adoraran. Pero a este lo va a adorar todo México. Lo va a adorar. Se le van a arrodillar gobernantes, tal y como lo anuncia la Biblia. Nuestro Señor verdadero entró en Jerusalén en un burrito, y en un burrito prestado. Este entrará a México en avión de primera clase, va a llegar al hangar presidencial, tendrá hospedaje de rey, será guardado por más de 200 guardaespaldas, él no más. Y en cada presentación, en cada show, habrá más de 2,000 elementos de seguridad. ¿A poco así sería nuestro Señor? Además, a este Papa lo ama todo el mundo. Congrega a todos los pueblos. Los países se detienen, como hoy está México, cuando tienen la visita del Papa. No hay nada más importante en estos momentos para México que la visita del Papa. Eso no es lo que dijo Cristo que pasaría a sus siervos. Y se lo dijo otra vez al mismo Pedro, al primer Papa, según ellos. En Juan 15:18 dijo, si el mundo los aborrece, es porque a mí me ha aborrecido antes. Dijo, si fueras del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo. Por eso el mundo los aborrece, pero al Papa lo ama el mundo. Santiago 4:4 dice que el que se hace amigo del mundo se hace también enemigo de Dios. Y este Papa es lo que es amigo del mundo, de todos, de todos. Tú imagínate a Jesús lo que haría si visitara un país, si visitara México. ¿Qué hacía Juan el Bautista? ¿Recuerdas por qué le cortaron la cabeza? ¿Por qué mataron a Cristo? ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan? Juan el Bautista, cuando se encontraba con Herodes,
Siempre le decía, no te es lícito tener esa mujer es la mujer de tu hermano. Por eso le querían cortar la cabeza. ¿Qué le diría nuestro Señor? ¿Qué le diría Juan el Bautista al presidente de su matrimonio? ¿Qué le diría el Papa? La iglesia no los confronta con el pecado. La iglesia les ayuda con sus pecados. La iglesia le anula sus matrimonios pasados express para que se puedan casar otra vez. ¿Te acuerdas? Así hicieron con Fox y Martita y así hicieron ahora con Angélica, ¿no? ¿Para qué? Para que se pudiese volver a casar. No hay vergüenza. No tiene vergüenza. Todo lo que hacen por dinero. Son amigos del mundo y enemigos del Señor. Y todo por dinero. A este tipo de mercaderes es a los que el Señor los sacó a latigazos del templo y algún día lo va a volver a hacer. En Mateo 21 es cuando se ve esto. Los sacó a los cambistas. Pero dice ahí en el 21:12, echó fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Tú que estás dentro de esta iglesia aún, no creas que vas a poder decir que te engañaron. El Señor sacó al que los engañaba y al que se dejaba engañar. Volcó las mesas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Por qué se enojó Jesús? A veces nos confundimos y pensamos que no le gustan las kermeses, que no le gusta cuando vendemos comida. No. Se enoja cuando alguien se interpone entre la persona y Dios. Dios pedía un animal para ofrecerlo y volver a tener comunión con el hombre, pero estos habían hecho negocio. No lo traigas cargando, aquí te lo vendemos más fácil. Y el corazón del hombre se alejaba de Dios. El corazón del hombre iba haciendo ritos. Y estos que engañaban lo hacían por dinero, como los que lo hacen hoy. ¿A quién le importa que la gente se pierda? ¿No te das cuenta que te están mandando al infierno? Las imágenes te van a echar al infierno. Pero ellos dicen, no importa. Tú diles que son buenas. Tú diles que a Dios le gustan. Tú dile que las estampas le gustan a Dios. Tú dile que los santos. ¿Sabes cuánto dinero deja cada santito a la iglesia? Por eso están canonice y canonice y canonice. Tú te vas a ir al infierno, pero a ellos no les importa. Otra vez esto lo dijo el primer papa en 2 de Pedro 2:1. Habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras y negarán al Señor. Y muchos seguirán sus disoluciones. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. No les importa venderte. Lo que quieren es dinero. No les importa si te vas al infierno. Dice ahí sobre los tales, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Decían estos los del martes. Hay una promesa para la iglesia, nunca será destruida. Y ya sabes, se basa en Mateo 16:18. Una interpretación bastante pobre, pero bueno, en eso se basan. La iglesia nunca será destruida. Es cierto, está en la Biblia, pero no está en Mateo 16. Que la iglesia nadie la podrá destruir durante todo el tiempo. Es verdad. Que le espera un castigo. Es verdad. En Apocalipsis 18 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí está hablando de la iglesia católica. Cuando habla de la gran ramera, está hablando de la iglesia católica. Y es verdad. La Biblia dice, no va a ser destruida hasta que Cristo venga y la destruya con sus propias manos. Por eso dicen en el 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y no recibas parte de sus plagas.
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid de ella. Salid de ella. Checa Apocalipsis 17. Checa Apocalipsis 18. Así será el fin de la iglesia católica. Efectivamente, nadie la podrá destruir durante todos estos años. Porque el Señor se va a dar ese gusto. Así será su castigo. El último día, hasta allá llegará. El Señor está esperando por ella. Pero a nosotros nos engañaron. No es así. Por eso otra vez te está diciendo Apocalipsis 18:4, salir de ella, pueblo mío. No te hagas partícipe de sus pecados. Eres partícipe de sus abominaciones, de todas. Todo aquel que está en la iglesia católica es partícipe de sus pecados. Uno de los peores, la pederastía. La pederastía, la violación de niños en las iglesias, en los seminarios, en los conventos, en las escuelas católicas. ¿Se te hace muy fuerte? ¿Es verdadero? ¿O acaso hay alguien que podría negar que esto existe? Pregúntales. Pregúntale a cualquier católico. Pregúntale a los de los martes. Aunque digan, oye, sí, pero son muy pocos. O salen con que, sí, pero hay más curas buenos. Te van a decir cualquier tontería. Yo me acuerdo cuando era católico y había algún escándalo de estos. El sacerdote que estaba ahí enfrente hablando, cuando había algún caso en la tele o algo, decía, son ataques del diablo a la iglesia. Es que la quieren destruir, pero no podrá ser destruida. No, mi hermano, el diablo son los sacerdotes que violan a los niños. No los que demandan esto. Recientemente, en la semana, hubo un caso en Oaxaca. Un sacerdote denunció a otro porque era un violador. Esto es conocido. Checa el periódico, checa en el internet a Milenio Noticias. Dice, y el arzobispo de Oaxaca suspendió al sacerdote. Pero al que denunció, el otro había violado más de 100 niños indígenas. Es aborrecible. Es lo más aborrecible que existe. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, pero no para hacerle tocamientos, no para violarlos. ¿Puede ser esto la iglesia de Cristo? No hay estadísticas exactas respecto a la pederastía en la iglesia. No hay ni siquiera estadísticas cercanas. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia esconde los casos. Porque la iglesia oculta los casos. Porque a la iglesia le preocupa más, a la iglesia y al papa, a los papas. Se preocupa más por no ser exhibida. Se preocupa más por conservar el negocio que por los niños violados. ¿A quién le importan? Te digo, todos dicen, pero hay más sacerdotes buenos. Todos dicen, bueno, pero el Papa no los violó. Lo más aborrecible, mi hermano, de este acto, no es en sí el acto de la violación, que lo es y bastante. Imagínate, violar niños, violar muchachitos. Esto no solo es pederastía. Es decir, no solo es malo porque se lo hacen a niños, sino porque lo regular es eso, son niños, hombrecitos, varones. Es decir, los sacerdotes que esto hacen, los obispos o lo que sean, no solo son pederastas, sino que son homosexuales. Les gustan los hombres. Y otra vez, van a decir, son unos cuantos, es verdad, pero lo más aborrecible, después de lo que hacen, es el encubrimiento, la falta de castigo. La iglesia, los papas, no los entregan, los esconden, los dejan seguir tratando con niños, los cambian de iglesia, los cambian de ciudad y no les advierten a los de la comunidad a donde los mandan. No les advierten que están tratando con un violador y con un homosexual.
y los dejan seguir tratando con niños. ¿Te imaginas eso? No hay estadísticas, pero ha habido muchos casos conocidos. Ahora imagínate los que no se conocen. Imagínate todos los casos que no se denuncian, porque los niños deben de quedar asustados y traumados. Ahora imagínate los que se denuncian, pero ante la iglesia. Pero esta no hace nada. Ellos protegen al violador, lo cambian de iglesia. Los que salen al mundo o antes de salir, imagínate lo que decía hace rato, los que la iglesia calla a base de dinero. ¿Sabes cuánto dinero gasta la iglesia para callar a personas, para que no demanden? Millones y millones. Lo único que quieren es seguir con el negocio. Entonces los que salen a la luz, salen y no gracias a la iglesia, salen a pesar de la iglesia. Ha habido casos por todos lados, en Alemania, en Holanda, hay casos muy famosos, en Estados Unidos, en Boston, en Los Ángeles, en Brasil, en Argentina y claro que en México, muchísimos en México, pero uno de los más conocidos, el del padre Maciel. ¿Sabes cuántos niños violó el disque padre Maciel? Ahí en su monasterio, con los legionarios de Cristo. No solo era violador, no solo era homosexual, tenía familias con esposa e hijos, usaba nombres falsos, usaba documentos falsos, era adicto a las drogas. Todo esto es verdadero. Yo no lo estoy inventando, lo aceptaron los legionarios de Cristo, lo aceptó el Vaticano, pero no nos dimos cuenta por ellos. Nos dimos cuenta por un periódico de Estados Unidos. Y el padre Maciel era un consentido del Papa Juan Pablo II. Eran amigos. Siempre hubo denuncias en el Vaticano. Los muchachos que salieron a la luz hacían sus denuncias al Vaticano, pero nunca les hicieron caso. Todas las ignoraron, todas las ocultaron. Y no solo eso. Después de que murió este tal Maciel, había entrado en proceso de beatificación. El Papa Juan Pablo lo quería hacer santo, lo ponía de ejemplo. ¿Imaginas si el periódico de Estados Unidos no saca todo lo que sacó? Ahorita le estarías pidiendo y rezando a un violador, a un pederasta y a un homosexual que estuviera ardiendo en el infierno. Y tú rezándole y rezándole y rezándole. ¿Cuántos casos no te está pasando igual? La pederastía es verdadera, no son inventos, que no te confundan. Lo primero que hizo el Papa Ratzinger, Benedicto, fue pedir perdón a las víctimas de los sacerdotes. Lo que hizo también Francisco, el Papa nuevo, ya lo hizo también. Pidieron perdón. Y la gente dice, ¿ves? Son buenos. Pidieron perdón. No pidas perdón. Deja de esconder a los delincuentes. Entrega a esos enfermos, que los encierren para que no sigan violando. Abre los ojos. Una iglesia así de ninguna manera puede representar a Cristo en la tierra. No digas, ellos darán cuentas. Tú también. Tú también. Efesios 5:11 dice, no participes en las obras de las tinieblas, reprendedlas. Ahorita vimos Apocalipsis 18, salir de ella para que no seas partícipe de sus pecados y no recibas las plagas que están preparadas para ella. En Corintios 6:16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Nosotros somos el templo de Dios. Salir de en medio de ellos, dice el Señor, hoy a ti, no toques lo inmundo. Y mira la promesa de Dios para ti, católico. Seré para vosotros padre y ustedes me serán hijos e hijas. No importa que tomes ceniza, no importa que no comas carne. Arrepiéntete, sal de esa iglesia y regresa a Cristo. No se trata de otra cosa. Arrepiéntete. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por escuchar.